Hola, bienvenidos a la sustentación del eje número 4, clasificación de la deuda de los países. Esta sustentación está conformada por 4 integrantes: Andrea Juliana Rodríguez, Camila Vázquez Mafra, Juan Carlos Sierra Romero y quien les habla, Andrés Joanny Uceda Cuevas. Está redireccionada para la docente Claudia Patricia Vargas Castañeda, del área de Administración de Empresas, para la Fundación Universitaria Área Andina y la materia de Finanzas Internacionales. Se realiza una investigación y un análisis sobre las calificadores de riesgo más importantes a nivel internacional, entre estos el Moody's y los SIP Global de Rating y los PIP Rating. En estos agentes son cruciales para la evaluación de riesgo crediticio en los países y las empresas, ¿no? Brindando una guía sobre la seguridad de invertir en distintos activos de dicha guía. En esta investigación nos centramos en los SIP Global Rating, en el conjunto de la deuda soberana y cómo se aplica en caso, por ejemplo, de Colombia y su rating otorgado hacia una comparación con su calificación anterior y entender el impacto de la economía en el país. El objetivo general es identificar los diferentes componentes que interfieren en el proceso de calificación de riesgo de los diferentes organismos y la importancia que tiene, obviamente, para los países, ¿no? Los objetivos específicos realmente son 3. Conocer los mecanismos que son utilizados por los países para saber la capacidad de endeudamiento de las personas, saber en qué momento y circunstancias se pueden utilizar las calificadoras de riesgo, y 3, conocer qué tipo de calificadores y cómo se utilizan para llevar a cabo un adecuado proceso de evaluación. En desarrollo son empresas dedicadas a emitir una opinión determinada en la empresa después de haber sido evaluada mediante metodologías técnicas que implican el análisis de variables tanto cuantitativas como cualitativas. La clasificadora proporciona elementos para la protección de los inversionistas que toman decisiones basándose en la información existente en las centrales. Calificadoras de riesgo son instituciones especializadas que evalúan la capacidad de una empresa o país para cumplir con sus obligaciones financieras, como el pago de una deuda. Estas evaluaciones permiten a los inversionistas conocer el riesgo de invertir en bonos, acciones o deudas soberanas. Las 3 calificadoras más importantes a nivel global son Moody's, S&P Global Rating y Fitch Ratings. Estas agencias emiten una calificación que refleja la salud financiera y el riesgo de incumplimiento de una entidad. La calificación va desde AAA, que indica una calidad crediticia muy alta y riesgo mínimo, hasta C o D, que reflejan un riesgo de impacto significativo o incumplimiento total. Cada una de estas agencias utiliza una escala alfabética similar para evaluar el riesgo crediticio, y a continuación podremos mencionar las principales categorías de calificación. Grado de inversión. Se refiere a entidades con bajo riesgo de incumplimiento. Por ejemplo, la calificación AAA es la más alta, indicando una capacidad excepcional para cumplir con sus obligaciones financieras. Grado especulativo. Estas calificaciones, como BB+ o inferiores, indican mayor riesgo de impago. Los inversores aquí asumen más riesgos a cambio de potenciales mayores rendimientos. Por ejemplo, Moody califica con AAA para la mejor calidad, hasta C para riesgo de impacto. SIP y FIT usan una escala similar desde AAA hasta D, que indican incumplimiento. Calificadores de riesgo siguen un proceso estructurado para determinar la calificación de la deuda soberana de un país. En el caso de ICP Global Ratings, se considera varios factores claves. Desde crecimiento económico, se analiza el PIB y la estabilidad de la economía del país, flexibilidad y desempeño fiscal, la capacidad del gobierno para recaudar ingresos y gestionar el gasto público. Deuda pública. Se evalúa la relación deuda-PIB para medir la sostenibilidad fiscal. Estabilidad política e institucional. Factores como la fortaleza de las instituciones y el entorno político influyen directamente en la capacidad de cumplir con las obligaciones. Riesgos externos. Se examina la exposición a shocks externos como fluctuaciones en los precios de las materias primas o la volatilidad de los mercados. Procesos paso a paso. El proceso de calificación incluye la recopilación de información, datos económicos, políticos y financieros, análisis cuantitativo, evaluación de indicadores claves como la deuda PIB, análisis cualitativo, evaluación de la estabilidad política y riesgos institucionales. Revisión por comité. Un grupo de expertos revisa los análisis y entrega una calificación, publicación y monitoreo. La calificación se publica y se monitorea regularmente para ajustarla si es. En el caso de Colombia, actualmente cuenta con una calificación de BB+, otorgada por SIP Global Ratings. Esto significa que un país se encuentra en el rango de grado especulativo, lo que indica ciertos riesgos para los inversionistas, aunque con una perspectiva estable.
Anteriormente, Colombia tenía una calificación de BBB-, que esta es en el rango de grado de inversión, pero fue rebajada debido a desafíos fiscales y la desaceleración económica tras la pandemia. El impacto de la calificación en la economía. Colombia enfrenta problemas fiscales y una recuperación económica algo lenta. Esto afecta su capacidad para acceder a financiamiento externo en condiciones favorables y puede desincentivar la inversión extranjera. Sin embargo, la perspectiva estable indica que no se esperan cambios inmediatos en la calificación, lo que proporciona cierta estabilidad a corto plazo. En conclusión, las calificadoras de riesgo como SIP, MODI y FIT desempeñan un papel fundamental en la evaluación del riesgo financiero y la estabilidad de un país o empresa. Estas calificaciones influyen en las decisiones de inversión y la capacidad de los países para financiarse en los mercados internacionales. En el caso de Colombia, muestra cómo los desafíos fiscales y la desaceleración económica pueden afectar su calificación, lo que a su vez impacta su capacidad de atraer inversionistas extranjeros a nuestro país. Se forma en varias estructuras, que sería la recopilación de la información, el análisis cuantitativo, el análisis cualitativo, la revisión de comité, la publicación y monitoreo. También tenemos la acción de calificación, la perspectiva, el escenario negativo y el escenario positivo. Eso sería por parte de la estructura del proceso de calificación. También el proceso de calificación se encima a lograr una verdadera comunicación entre el emisor y la calificadora. También se orienta a conocer principalmente los planes del emisor en cuanto a los instrumentos, monto, plazo y también destino de los recursos recaudados en la colaboración entre la emisión y demás características. Por otra parte, para terminar con este punto sobre el proceso de clasificación, también tenemos tres componentes que serían acceder a mercados financieros, atracción de inversiones extranjeras y estabilidad macroeconómica. ¿Qué quiere decir esos tres? El acceder a mercados financieros quiere decir que es una calificación alta que facilita el proceso a los mercados financieros internacionales, que permite que el país obtenga financiamiento más favorables. El segundo es la atracción de inversiones extranjeras. Es la calificación positiva que aumenta la confianza de los inversionistas extranjeros, que podrían atraer más inversiones y promover el crecimiento. Y por último sería la estabilidad macroeconómica. Es la calificación crediticia sólida que da un incentivo para el gobierno a mantener las políticas fiscales y monetarias prudentes, lo que lleva a contribuir a la estabilidad económica. Los criterios de calificación en la deuda soberana utilizados por las agencias calificadoras del riesgo, como ICP, Global Rating. Estas calificaciones juegan un papel clave en el análisis financiero y en la toma de decisiones de la inversión. A continuación les explicaré los factores que se consideran en estas calificaciones, cómo se utilizan para evaluar la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras. Las agencias como ICP, Global Rating evalúan la capacidad de un país para cumplir con sus compromisos financieros mediante una serie de criterios claves. Estos son los más importantes. Crecimiento económico. Este criterio evalúa el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, y la estabilidad económica del país. Un país con crecimiento económico fuerte tiene más capacidad de generar ingresos y cumplir con sus obligaciones de deuda. Flexibilidad y desempeño fiscal. Se analiza cómo el gobierno maneja sus ingresos y gastos. Un país de buena gestión fiscal tiene mayor capacidad para adaptarse en crisis económicas o cambios en sus ingresos. Deuda pública. Desde el factor evalúa la relación entre la deuda del PIB del país. Un alto nivel de deuda en comparación con el PIB puede ser un indicativo de riesgo para los inversionistas, ya que el país podría tener dificultades para pagar su deuda en el futuro. Estabilidad política e institucional. La fortaleza de estas instituciones y la estabilidad política también son claves. Un país con instituciones sólidas y un entorno político estable genera gran confianza en los mercados. Exposición o riesgos externos. Aquí se evalúa la vulnerabilidad del país en eventos externos como fluctuaciones en los precios de materias primas y volatilidad en el tipo de cambio. Liquidez en el acceso de financiamiento externo. Este criterio mide la capacidad del país para acceder a los mercados financieros internacionales y obtener financiamiento en tasas razonables. Proceso de calificación del SIP. El proceso de calificación que utiliza el ICP Global Rating sigue una metodología estructurada en 5 pasos. Recopilación, información. Se recopilan datos económicos y financieros y políticos del país. Análisis cualitativo.
Se calculan indicadores claves como la recopilación de deuda, PIB, y el déficit fiscal. Análisis cuantitativo. Se evalúan factores como la estabilidad política y el riesgo de eventos externos como crisis económicas o cambios bruscos en el entorno global. Revisión por comité. Un comité especializado revisa los análisis y emite una con calificación basada en evaluación completa en los factores. Publicación y monitoreo. La calificación hace una pública y se actualiza periódicamente según los cambios de las condiciones del país. Un ejemplo práctico en la calificación actual en Colombia, que ha sido evaluada por el S&P Global Rating. Actualmente Colombia tiene una calificación de BB+, lo cual coloca en un rango de grado especulativo. Esto indica que aunque el país tiene capacidad de cumplir con sus obligaciones, afecta ciertos riesgos, como la alta deuda pública a la que lenta recuperación económica tras la pandemia de COVID-19, en comparación con la calificación anterior de BB-, que estaba en rango de grado de inversión. Este descenso refleja los desafíos fiscales y económicos que enfrenta el país en la actualidad.